quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo formato del podcast Cuidando tu Sonrisa. Soy Sonia López y espero que lo disfrutes mucho. Bienvenidos. ¿Qué es la cirugía periodontal? Es un tema maravilloso que vamos a ver hoy, que vamos a tratar con nuestro invitado especial del día de hoy, que me va a encantar presentarlo. Bienvenidos sean todos a Cuidando tu Sonrisa, este podcast dedicado a brindar conocimientos en aspectos de salud bucal. Y les voy a presentar al doctor Daniel Eduardo Salazar Domínguez. ¡Bravo, doctor! Bienvenido, que ya estuviste con nosotros en otros episodios. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctora. Encantado de estar de nuevo aquí. Si no han visto los episodios anteriores, Ajá. porque fueron 2, que lo vayan a ver, porque está bastante interesante también ese tema que vimos ya. Está espectacular, les va a encantar y estamos preparando más material para ustedes. Yo te agradezco mucho, doctor Daniel, que estés aquí. Déjenme les presento. El doctor Daniel es profesor, investigador de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es egresado de la carrera de cirujano dentista y de la maestría en periodoncia e implantología. Además, tiene una maestría en administración de hospitales y servicios de salud. Y bueno, pues actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en las áreas de periodoncia, en investigación. Nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Y el tema de hoy, que es la cirugía periodontal, va a estar espectacular. Pero antes de empezar, doctor, me gustaría mucho preguntarte, tú te dedicas a esta especialidad tan hermosa que es la periodoncia. Dime, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer en periodoncia? En periodoncia me gusta mucho, y de hecho lo hablaba hace poco con mi esposa, que también es especialista, pero ella en odontopediatría, esta cercanía que aparte de perio, trabajamos con otras especialidades y que lo vamos a tocar en el tema de cirugía periodontal, cómo el trabajo de uno ayuda a apoyar el trabajo de otras especialidades, a que tenga mayor éxito el trabajo de nuestros colegas también, más aparte todos los temas de perio, que muchas veces cuando mencionamos perio, pues pensamos en lo clásico, en la parte de las limpiezas, los alisados radiculares, pero las cuestiones como cirugía, como el tema que vamos a tocar el día de hoy, son muy extensas y hay muchos tratamientos bastante interesantes que se pueden realizar. Pues dijiste algo súper interesante y muy importante. Estás platicándonos sobre este trabajo que debemos hacer todos los especialistas multidisciplinario e interdisciplinario y que enriquece mucho nuestra consulta y sobre todo la salud del paciente. Y este trabajo multidisciplinario pues enriquece mucho lo que hacemos con nuestros pacientes. Le mandamos un saludo con mucho cariño a la doctora Monse, que queremos mucho y que ya estuvo también aquí con nosotros. Es el primer video que subimos, fue con la doctora Monse. Y bueno, pues un besito, Monse, hasta donde estés. Y doctor, bueno, pues entramos, seguro haces muchos tratamientos y disfrutas mucho hacer perio. Vamos a entrar en la primera pregunta. Platícanos, ¿qué es la cirugía periodontal? La cirugía periodontal es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que van enfocados a la eliminación de la enfermedad periodontal avanzada. A esto nos referimos a que después de haber realizado la parte no quirúrgica, que es esta cuestión de limpiezas, haber realizado alisados radiculares, que para los pacientes que nos estén viendo, el alisado es la limpieza profunda que le conocen la mayoría. Uh-huh. Una vez que realizamos estos tratamientos, si estos tratamientos tuvieron éxito o tal vez no el éxito esperado, es ahí cuando entramos con la cirugía periodontal. Digo, hay varios casos, hay varias variantes, pero es el tipo de tratamiento que realizamos después de la parte no quirúrgica para seguir combatiendo la enfermedad periodontal ya avanzada o que incluso tuvo ya una repercusión en los tejidos. O sea, se indica posterior a la primera fase. Esto es como una segunda fase de tratamiento. Así es una fase quirúrgica, la primera no quirúrgica porque no abrimos colgajo, no sacamos el bisturí para nada. Simplemente es cuestión de limpiar esa zona para que cuando entremos ahora sí quirúrgicamente ya vamos a lo que no habíamos visto abriendo un colgajo, ¿verdad? Entonces es esta segunda fase, por así llamarlo, del tratamiento. Ojo, que no todos los pacientes, hay unos que con la fase no quirúrgica es más que suficiente, pero hay casos más avanzados en los que sí se va a requerir un pasito extra para ellos.
Y un pasito excelente porque es el pasito necesario para completar esta salud integral o esta salud total de su boca. Doctor, platícanos cuáles son los tipos de cirugía periodontal. Ok, en esa parte hay mucha duda porque como lo mencionábamos, hablar de cirugía periodontal no es un solo tratamiento, puede ser varios tipos de cirugía, todo otra vez depende del caso del paciente, cómo llegó, las necesidades, que es bastante importante siempre preguntar qué es lo que el paciente quiere, la expectativa del paciente y saber si podemos llegar hasta ahí o qué opciones tenemos para llegar a ese punto que el paciente nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto no es solo abrir colgajo y limpiar, sino puede haber ocasiones en las que se hace de manera resectiva, únicamente quitamos tejido dañado, quitamos hueso, damos morfología o anatomía adecuada para que el paciente después ya se pueda limpiar mucho mejor, o incluso regenerativa. Este tipo de cirugías es volver a recuperar, vaya la redundancia de la palabra, regenerar zonas como el hueso o incluso tejidos como la encía, que sea posible regenerar esas zonas. Entonces, a eso vamos, a que puede ser resectiva o regenerativa. Resectiva es aquel paciente que no se pudo regenerar y pasamos nada más a este tipo de caso donde quitamos enfermedad y hasta ahí llegó parte de nuestro tratamiento. Excelente, doctor. Oye, hoy que están tan de moda los biomateriales, platícanos cómo se pueden aplicar en periodoncia. Claro. ¿Qué son estos biomateriales? Hablando otra vez de la cirugía enfocada a regeneración, es ahí el caso en el que se utilizan los biomateriales. Los biomateriales son muchísimos tipos. Hay hueso, que el paciente que nos escuche otra vez no se nos espante. Son huesos que están tratados, tienen sus procedimientos adecuados. Es como una donación prácticamente de órganos, pero otra vez recalco, para que no se espante el paciente, todo esto está controlado, todo tiene aprobaciones, tiene un double check de que todo está limpio, ¿verdad? También hay de tejidos como matriz dérmica para... Como un injerto. Exactamente, es como los injertos. Hay veces que el paciente porque no quiere o porque de alguna manera no se puede sacar tejido de su propio paladar y ahí es donde entra la matriz dérmica, ¿verdad? En estos casos también hay líquidos como proteínas especiales para estimular la regeneración. Todos estos materiales van a estimular y ayudar a la regeneración de tejidos perdidos, como lo mencionábamos, encía o hueso también. O sea, si se perdió algo del hueso que recubre la raíz, o si se perdió algo de encía igual que recubre esta raíz, ahí es donde funcionan estos materiales. Exactamente, es ahí donde entran. Hay muchas opciones, no solo hay un tipo de hueso, se pueden usar proteínas, hay bastantes materiales que ayudan. A veces podemos juntar 3, 4 materiales distintos para un solo paciente y todo esto enfocado a poder regenerar la zona, que hay muchos pacientes que ya de hoy sí llegan y mencionan, quiero que me pongan huesito en porque se me mueve. Entonces ya como quiera el paciente algunos ya saben que existe este tipo de biomateriales que son compatibles con el cuerpo y que nos ayudan a todo lo que ya mencionamos de regenerar ciertas zonas. Claro, qué interesante, doctor. La verdad es que la periodoncia es como un mundo aparte, ¿verdad? Pues es muy noble la misión de la periodoncia porque es tratar de dejar el diente lo más posible en boca, ¿verdad? Y realmente iniciar con lo que es el origen de la salud bucal, que es la correcta limpieza, la correcta higiene. Creo que es un acompañamiento muy, muy bueno el que hace el periodoncista con su paciente. Oye, doctor, pero supongo que en este acompañamiento y en este proceso habrá aciertos y algunos errores durante esto de la cirugía periodontal. Platícanos un poquito de esto. Sí, puede haber, ahora sí que sí errores, pero a veces es por no saber elegir bien el caso. Okay. Vamos a lo mismo, a veces el paciente llega con que, oye, quiero que me pongan un hueso, quiero que me pongan encía, etcétera, y llega con una expectativa alta, ¿verdad? Hay casos en los que por cuestiones de salud, a veces por cuestiones económicas, porque el biomaterial es muy bueno, pero también económicamente es un gasto mucho mayor para los pacientes, claro está. Entonces, a veces por X o por Y, es un caso en el que no se podía y uno por no querer decirle que no al paciente lo intenta, ¿verdad? Entonces, es ahí esa parte de, ok,
tengo la expectativa de mi paciente, pero también necesito hacer un buen análisis de mi caso, no equivocarme en el tipo de caso que puedo tratar y donde puedo, hasta dónde llega mi límite de poder hacer las cosas, ¿verdad? Y es ahí donde ese es el error común a veces de, por querer decirle que sí al paciente, lo hacemos y resulta que, vaya, no salieron las cosas como esperábamos, no llegamos al punto que quería el paciente, y para el paciente eso es un error, cuando realmente pues el caso no era para poder hacer todo lo que él quería, ¿verdad? Entonces ese es uno, el elegir bien y analizar bien el caso y ser muy honesto siempre con el paciente de qué se puede y qué no se puede hacer en su caso particular. Y la otra va también por el lado del paciente. Este tipo de cirugías requieren mucho cuidado del mismo, requiere que siga las indicaciones porque puede fallar la cirugía y esto va obviamente a tener una pérdida en la tasa de regeneración, por ejemplo, que podamos tener o incluso no tener nada de éxito en esa cirugía por no haber seguido las indicaciones de manera adecuada. Entonces puede ir por cualquier lado. Ahora sí que las complicaciones que se puedan dar y todo va a ser 50 nosotros y también el paciente tiene que acatar las instrucciones que se le esté dando para que todos salgamos contentos de esa cirugía y con el resultado. Ganando todos. Sí. Doctor, pues dijiste cosas muy, muy valiosas. Fíjate, primero retomo lo que acabas de decir, que la línea es muy delgada y me hiciste recordar que en odontopediatría pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos queremos esforzar tanto en salvar un diente o en brindarle al paciente sus expectativas que se toman a veces riesgos de plan de tratamiento? Y por eso bien dices tú la importancia de la planeación, del análisis y de un correcto diagnóstico, y basado en esto, pues ejecutar el plan de tratamiento, pues digamos que se apegue más a lo que causaría un éxito. Pero a veces incluso nuestras expectativas también se vuelven muy altas porque no queremos hacer la extracción o no queremos dejar al paciente sin ese diente. En el caso de los niños, pues nosotros, un tratamiento muy riesgoso es la pulpectomía a veces, y es donde tenemos que tomar decisiones, y a veces sucede esto, que al final, si fracasa, pues pareciera un error, pero en realidad a lo mejor hubo ahí lo que llamamos medicina basada en la fe, ¿verdad? Sí. Que dijimos, bueno, nos vamos a arriesgar. Lo importante es hablarlo siempre con el paciente, y si vamos a tratar de salvarlo, vamos a tratar de, y que pues esté esta ventana de posibilidad de que pues dentro de lo que puede suceder puede que no funcione. Sí, fíjate que me pasó un caso, ya tiene un par de meses, que el paciente había llegado con mucha destrucción de huesito en sus dientes, una enfermedad periodontal. Sí. Y ella quería salvar sí o sí ese diente. Ay. Y pues hay que ser muy honesto. Hay veces que pues nos toca ver llorar a los pacientes porque a nadie, ni en sueños, nos levantamos a veces con sueños de que perdimos diente, sí, y claro, ni siquiera es la realidad y lo sentimos, ¿no? Entonces ya que te digan que tienen que extraerte un diente, es pesado, ¿no? Pero pues a veces hay que ser muy honesto con el paciente porque él está esperando entonces que sí le salves el diente. Y si eso no pasa, también es romperle una ilusión que tal vez nosotros muy adentro sabíamos que era muy poco probable que se salvara ese dientito. Entonces hay que ser muy honesto con el paciente, hacerlo entender que pues sí podemos intentarlo, ¿verdad? Sabiendo que hay una posibilidad muy grande de que ese diente como quiera vaya para extracción, y es parte del proceso a veces de los tratamientos y del curso de las enfermedades hasta qué punto llegamos a intervenir. Pero aquí también lo importante, y bien lo acabas de mencionar, es que pues le estás dando una mala noticia al paciente y a lo mejor es algo que no quisiéramos que sucediera, pero tenemos las herramientas y las estrategias para brindarle una solución a su problema. Sí. Y a veces es una solución fácil, rápida, y que se va a ver casi igual que su diente. Sí. Entonces, para eso estamos y para eso estudiamos, para poder acompañar a nuestros pacientes en las mejores decisiones. Oye, doctor, y suponiendo que, bueno, sí vamos a hacer la cirugía periodontal, ¿cómo es el posoperatorio de una cirugía periodontal y cómo es el manejo del paciente? Depende mucho del tipo de cirugía que realicemos, porque a la hora de poner biomateriales es muy sensible. Digo, recalcando que hay casos en los que se ponen, hay casos en los que no,
pero casos en los que sí se pone el biomaterial, lo que menos queremos es que ese biomaterial se pierda durante el proceso posoperatorio. Lo he hablado con varios colegas y estamos de repente en las noches, ay, que no se vaya de repente a tomar algo que no y se vaya a romper. Que se porte bien mi paciente, por favor. Que se porte muy bien mi paciente para que no se le rompa ningún punto de sutura, no se pierda por ahí el huesito, la encía, lo que sea que hayamos hecho. Entonces, lo agregamos a nuestras oraciones, a nuestro paciente. Sí, exactamente. Entonces, el posoperatorio es acatar muy bien las indicaciones. De repente, en la gran mayoría hay medicamento, antibióticos, hay antiinflamatorio, porque no podemos mentir tampoco al paciente. Va a haber un proceso de inflamación. Claro. Algunas puede llegar a molestar un poco, ¿verdad? Siempre vamos a recetar medicamento para molestias, para inflamación, en caso de ser necesario para prevenir infección, y que lo tienen que tomar conforme a como lo hayamos recetado, ¿verdad? Porque mucha gente sí de repente dice, no, es que no me lo quiero tomar porque no quiero antibiótico. Pero el hecho de poner algo ajeno al organismo o que hayamos abierto un colgajo donde se expuso hueso, sí es, y aparte donde venía de un ambiente que estaba contaminado, que había contaminación en la zona, lo que mejor, la mejor opción en ese caso pues es colocar antibiótico que lo vaya acatando para prevenir cualquier infección que se pueda dar post quirúrgica, ¿verdad? Claro. Entonces, muy importante que si se recetan medicamentos y que se dan indicaciones como, oye, no te asolees, no tomes con popote, no comas cosas que se puedan empaquetar ahí, acatarlo sí o sí, porque de esa manera prevenimos alguna infección, molestias mucho más grandes y especialmente aseguramos que la cirugía tenga ese 100% de éxito que estábamos buscando desde un inicio. Fíjate que yo recuerdo una vez un paciente, y como anécdota es que los pacientes de repente creen que la cirugía en boca es algo sencillo, es algo simple. Y recuerdo a alguien que después de una cirugía de tercer molar, después de todas las indicaciones, se fue a una alberca. Imagínate, entonces sí es muy importante que los pacientes o las personas que nos escuchen sigan las instrucciones que le recomendó su odontólogo, su periodoncista, su cirujano, porque muchas veces del posoperatorio depende la recuperación y el éxito del tratamiento. Así es. Sí, de hecho nos pasa muy seguido. De repente lo hemos visto cuando estábamos en el posgrado. De repente habíamos terminado la cirugía, salía el paciente y ya iba sacando su cajetita de cigarros, por ejemplo, después de una cirugía, y que se dan las indicaciones, se da toda la hojita de qué puedes, qué no puedes. Y pues es ahí donde uno dice, bueno, pues yo ya hice ahora sí que mi parte y la otra pues es enteramente el 50%. Por eso hablabas del 50-50. Claro. Exactamente, porque nosotros hacemos, planeamos y realizamos la cirugía, pero el otro viene también en parte del paciente, como en todas las especialidades, como en procedimientos también médicos, es parte del paciente que también nos coopere con sus cuidados. Está excelente lo que estás platicando, doctor. Creo que es muy interesante. Y como una de las preguntas que te quiero hacer es, esto que estás platicando de la cirugía periodontal y de la especialidad de periodoncia, ¿cómo se relaciona con las otras especialidades? Que ya hablaste un poquito de esto, pero amplíanos un poquito más. Sí, es bastante importante saber que no trabajamos solos, que no hay uno más importante que el otro, todos somos iguales de importantes. Durante, por ejemplo, desde la maestría, desde el posgrado ahí en la universidad, nos enseñan a trabajar, tenemos materias incluso en conjunto con otras especialidades. Claro. En el caso particular de perio, llevábamos materias con endodoncia, con ortodoncia, con otras especialidades, porque nunca se trabaja solo. Siempre hay que ver, si yo muevo aquí, ¿qué pasa con lo siguiente que va a hacer el otro especialista? ¿No le va a repercutir o le va a mejorar? Entonces, incluso en consulta privada, con los doctores, de repente llamadas por teléfono, videollamadas, ¿verdad? Por oye, tengo este caso, ¿cómo yo de mi parte puedo hacer esto y esto? Pero tú, ¿qué necesitas para ese diente llevarlo a lo que queremos, al 100% de éxito, ya no solo periodontal, sino protésicamente, la posición que tiene, endodontalmente? Entonces,
es muy importante saber que no trabajamos solo, que no hay nadie más importante que el otro, todos trabajamos a la par y mientras todos trabajemos y pongamos nuestra parte, el que gana es el paciente, es el que se lleva el 100% de éxito de todos lados. Hablamos endodontal, posición con ortodoncia, prostodoncia, periodontalmente, él es el que tiene que ganar al final del día. Siempre, doctor, bien dices, siempre el paciente es el que tiene que ganar en cualquier tratamiento de odontología y en cualquier tratamiento médico, por supuesto. Qué bonitas palabras, eso me encantó. Me quedo con eso, siempre el paciente tiene que ganar. Oye, doctor, y las tendencias actuales, las nuevas tecnologías que han llegado, pues, abordando todas las áreas del conocimiento, en cualquier área, pero en esta área en especial de la salud, ¿cuáles son las tendencias y cómo aplican las tecnologías? Sí, como bien dices, en cada uno de los aspectos de las especialidades tenemos una evolución. No, bueno. Sí, o sea, en 5 años ya podemos ver que lo que había salido ya está obsoleto y sigue algo nuevo. Y esto en periodoncia particularmente pasa mucho con los biomateriales. El biomaterial de repente sale ya la versión mejorada. Claro. Con los implantes, por ejemplo, tienen años que sabemos que existen, pero mejoran la superficie, por ejemplo, del implante. Van aditamentos extra que también se le van poniendo al implante. Siempre hay una constante evolución, por lo cual nos obliga a nosotros a leer las nuevas tendencias, a probar de repente nuevos productos. También, claro, que veamos que tienen una base científica para nosotros poderlos utilizar. De repente, aparte de los biomateriales, también el equipo que utilizamos, por ejemplo, el láser hace unos años no tenía tanta difusión. A día de hoy hay muchos consultorios que utilizan láser y va a diferentes frecuencias, lo cual me puede ayudar de repente para doctores en prostodoncia, para hacer un blanqueamiento, para perio, ayudar en la eliminación de bolsa periodontal también se utiliza. En cuestión de remover tejido para los pacientes infantiles, las frenectomías, por ejemplo, es algo donde también se utiliza. Los escaneos también son algo que se está utilizando mucho para planear todo de manera digital. Y todos estos mismos aparatos de repente nos sirven a todos. El escaneo, por ejemplo, en los pacientes infantiles, que de repente hacer una impresión para ellos es un poquito complicado. Los niños con labio paladar hendido, por ejemplo. Una gran herramienta para que pues no pasen por esa parte de la impresión, la parte del escaneo. El escaneo a nosotros nos sirve en la parte implantológica para poder ya no tomar la impresión, sino hacerlo de manera digital. Claro. Y hacer la planeación desde fuera, desde la computadora, hacer todo, hacer cómo va a quedar el implante, en dónde va a ir, la posición, luego la rehabilitación. Son varias herramientas y lo recalco, van a seguir saliendo o mejorando y el trabajo de nosotros es estar leyendo, leer qué es lo que sigue, preguntarle si yo no lo utilizo, oye compañero, ¿cómo te funcionó tal material? ¿Cómo te sentiste? Para saber si yo también lo puedo echar de la mano de ese nuevo aparato o material que está saliendo. Entonces nuestro trabajo seguirá siendo leer de aquí hasta... Y Daniel, dices algo muy padre porque estamos remarcando y que nuestros pacientes, que nos escuchan, nuestros auditorios sepa y también recomendarles siempre acudir con un especialista certificado y que tenga todo el equipo lo mejor para brindarles, porque sí hay una gran diferencia entre hacer las cosas con lo mejor y con lo más actual. Entonces, sí hay manera de saber si tu especialista está certificado, si es especialista, si está capacitado para hacer ese tratamiento. Ahorita es muy fácil buscar en las páginas de las asociaciones y certificaciones. Entonces, que estén en las mejores manos. Sí. Y por supuesto, en la Facultad de Odontología tenemos las mejores manos, el mejor equipo y la gente más cálida y más humana para poderlos tratar. Sí. En el caso del posgrado de periodoncia, si alguien tuviera alguna duda, ahí van a encontrar al doctor Daniel, ¿verdad? Y un equipo a cargo de la doctora Marianela Garza. Y bueno,
Aprovecho para hacer el comercial. Sí. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, 81 83 29 42 30 es el conmutador y de ahí lo van a mandar al posgrado que requieran. En este caso pueden preguntar, oiga, quiero consulta con el doctor Daniel a periodoncia. Así es. Bueno, doctor, pues hemos platicado cosas muy interesantes, muy importantes para nuestros pacientes. Si pudiéramos explicarle a nuestros pacientes de alguna manera sencilla cuándo van a requerir una cirugía periodontal o qué tratamientos se consideran cirugía periodontal, sería primero, enfermedad periodontal que no se recuperó después de la parte de no quirúrgica. La limpieza profunda, como se le conoce a algunos. Ahí es cuando entramos con cirugía periodontal. Que puede ser solo en un dientito, en dos, o sea, exacto, que queda una bolsa y que vas a profundizar un poco ahí. Exactamente, vamos a limpiar un poquito más en la zona que antes no alcanzábamos a ver. Muy bien, dos. Cuando queremos recuperar encía, por ejemplo. Que se recorrió y se nos expone la raíz. Exactamente. Junto con, hay algunos casos, hueso también, esa es otra, pero en estos dos casos cabe recalcar que el especialista tiene que analizar si se puede o no se puede, ¿verdad? Entonces ya el especialista le dirá a cada caso particular qué es lo que se puede hacer, si se puede todavía regenerar de alguna manera o hacemos algo resectivo nada más. Como que si es candidato o no a este tratamiento. Exactamente, pero son parte de las indicaciones si perdemos encía o perdemos hueso también. Y por supuesto, cuando se coloca un implante, supongo. También son ocasiones en las que las cirugías pueden requerir igual biomateriales, requerir un poquito una cirugía tal vez más grande, una regeneración más grande, pero también ahí se puede intervenir, o más bien se interviene idealmente con una cirugía. Excelente, doctor, todo lo que nos has platicado. Uh-huh. Y hay muchas más todavía. Hay cuestiones estéticas, por ejemplo. Uh-huh. Hay de frenillo también con los bebés por ahí, con los niños. Hay muchas variantes de cirugía. Doctor, pues qué interesante todo lo que abarca esto de la cirugía. Mencionabas el frenillo, uh-huh. La cirugía de implantes, la cirugía resectiva, el colocar hueso, el colocar encía. Ahora sí que hay muchas opciones de los tipos de cirugía periodontal que existen. Pues nos encantó esta plática, Daniel. Gracias por acompañarnos. No sé si quieras tú cerrar con alguna recomendación a los pacientes. Un periodoncista supongo que siempre tiene una recomendación. Sí. Aquí la recomendación es que acudan siempre o que sepan que se están tratando con un especialista. Para cada cosa hay, ¿verdad? Para cada especialidad. Para cada problema hay algún especialista por ahí. Y saber que dentro de su rama puede hacer ciertos tratamientos, ¿verdad? Desafortunadamente en México hemos tenido por ahí algunos problemas de gente que usurpa las uh-huh. especialidades de otros. Y eso conlleva de repente problemas para los pacientes, que las cosas no salgan bien, claro, que empeore todavía mucho más la situación del paciente. Entonces, de repente pedir la certificación, la cédula, no está de más. Nadie tendría por qué ofenderse si sabemos que tenemos todo en regla, que es un especialista que tiene cédula, no hay ningún problema. Aquí está mi cédula, tengo experiencia de tantos años. A veces todavía no se tiene, está en trámite para los que van saliendo de las especialidades, claro. Pero ya se tiene un respaldo y ya se tiene un conocimiento y es válido completamente para el paciente pedir alguna referencia que sabemos que sí es especialista, como el especialista no debería tener mucho problema con decir, sí, aquí están mis cartas de recomendación y de que soy alguien avalado para hacer este tipo de tratamientos. Claro, doctor, claro, muy buena recomendación. Y te quiero preguntar, aparte de la periodoncia, Daniel, ¿qué disfrutas hacer? Número uno, mi familia, claro. Estar con mi esposa, nuestros perritos por ahí que tenemos en casa. Es la parte que después de que uno llega de tanto trabajo y de tantas cosas que trae en la cabeza, lo que más disfrutamos. Y aparte, leer. Nos encanta leer tanto a mi esposa como a mí. Nos encanta de todo tipo, novelas, súper. Contar qué es lo que más te gusta leer. Sí, justo, novelas. De repente necesitamos algo de relax, de salirnos de este mundo caótico que tenemos.
novelas, superación, obviamente cuestiones académicas, artículos también, de todo un poco nos encanta leer. Y es importante porque sabemos de repente puntos de vista, hablando académicamente, de diferentes terapias que existen, de diferentes tratamientos. Leer es la base de tener un conocimiento más amplio y poder dar una experiencia, tratamientos mejores para nuestros pacientes e incluso abordar situaciones complicadas para ellos mismos, saberlos cómo acompañar en este tipo de casos que tienen. Muy bien, doctor. Pues te agradezco muchísimo tu presencia, que nos hayas acompañado, todo esto que hemos aprendido. Gracias, muchas gracias. No sé si quieras despedirte de nuestro público. Pero muchas gracias por vernos otra vez más aquí en uno más en el podcast. Gracias por permitirnos entrar a sus celulares, a sus espacios, claro. A sus espacios, y esperemos vernos en otra ocasión más. Y sigan viendo con los demás especialistas, con los demás doctores que vengan aquí. No se pierdan ninguno de los episodios. Gracias, doctor. Qué lindo. Bueno, pues les mandamos un abrazo con mucho cariño. Nos encantó estar con ustedes. Gracias, Daniel. Ya lo vamos a dejar aquí de invitado especial porque nos encanta platicar contigo. Y gracias a todos por su presencia. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Daniel me va a ayudar a cerrar. Por favor, cuiden su sonrisa. Exactamente. Nos vemos en la próxima. Gracias. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.